Jeffrey Daniels, ¿por quién fue formado? Digamos, o por quién tendría que haber sido formado de acuerdo a la edad y el tiempo que tenía. En San Bartolo, casi con certeza por Miguel Salazar. Sí. Miguel Salazar, sí. Jeffrey Daniels, a ver, ¿cuántos años debería tener ahora? No sé si ya podría haber llegado a los 50, sí, 50, 51, 52. ¿No? Yo tengo 45. Entonces, ¿Y quiénes integraban su promoción? Digamos, ¿con quién se tendría que haber formado en San Bartolo? Bueno, acá tengo la lista de las personas con las que se formó Jeffrey Daniels, que ingresaron a San Bartolo. A ver, por informaciones, o sea, he tenido muchas ayudas en este tema de elaborar toda la lista del sodalicio. Yo tengo acá que Jeffrey Daniels estuvo en San Bartolo entre los años 88 y 89. Entonces, Manuel Rodríguez, Ralph Berninson, Diego Rizopatrón, Gustavo Pedraza, Enrique Rivera, Javier Alvarado, José Alfredo Cabrera, Óscar Tocomura. Óscar Tocomura creo que incluso menciona en uno de sus declaraciones en la fiscalía que Jeffrey Daniels estaba en su promoción de San Bartolo. Y eso es el año 88. Ellos entran en el 88 y salen el año 90. O sea, pasan 2 años en San Bartolo. Y yo efectivamente conozco a Jeffrey, o sea, él sale a inicio del 90 y ese año me voy de misiones con Jeffrey Daniels a Arequipa. Y digamos, nadie ha compartido después historias referidas a Daniels, etapa formativa o algo que llamaba la atención, que usted Nunca. conozca, alguien que le haya comentado a usted. No. ¿Por qué considera que en este caso, a diferencia del caso Murguía, no hay una expulsión? Principalmente, uno de los factores principales creo que es la existencia de Germán Doig, que era un tipo pues muchísimo más hábil que Figari, con mucho más estratega, mucho más inteligente que lo puede ser Figari. Entonces él debe haber planificado todo el tema de Daniels. O sea, él debe haber pasado por el tema de, ok, ¿qué hacemos? ¿Con quiénes hablamos? Control de daños. Habla con tal o cual padre de familia. ¿Qué hacemos con Jeffrey? Lo mandamos a San Bartolo. Que no hable con nadie. Hay que decir que está en discernimiento. Todo eso es sin duda Germán Doig. Considerando las autoridades que habían en el 97 y el 98, además de Germán Doig, ¿quién debería de haber conocido algo más de qué es lo que está sucediendo en este caso? Yo sé ya por testimonios, porque como digo, yo recién me entero el 2007, pero por lo que he estado leyendo y distintas declaraciones, estaba pues Óscar Tocomura, estaba Germán Mackenzie, estaba José Sam, que pertenecen a la comunidad del Pilar, y es donde uno de los chicos, una de las víctimas le va a contar a otro de los chicos y este chico termina contando, ¿no? O
o difundiendo la noticia. Entonces, y después de eso, el Consejo Superior. El Consejo Superior de ese año, no me acuerdo, el Consejo ha cambiado mucho. De hecho, Jaime Bertel estaba en el Consejo Superior, pero el vicario era Germán Doig. Entonces, no sé, digamos, Germán Doig, aquí en su control de daños, digamos, cuáles son los alcances. Pero el superior regional de Perú era Germán Mackenzie. Y Germán Mackenzie tenía que, incluso sé que fue comunicado en su momento, ¿no? Y él seguramente después derivó eso al Consejo Superior. Tomando en cuenta que Daniels cumplía labores similares a usted, quisiera saber un poco si existía algún tipo de control, en el sentido de las personas a las que usted le hacía apostolado, ¿tenían contacto con alguien más en la organización? Las personas con las que yo hacía apostolado, sí, yo por lo menos, pero creo que en el caso de Jeffrey también era así, o sea, si bien había una relación personal entre el apóstol y el apostolado, uno lo llevaba pues a actividades dentro de la comunidad, o sea, todos conocían tanto a los chicos que yo les hacía apostolado como a los que les hacía apostolado a Jeffrey. Y había, digamos, espacio para que haya una relación más personal. Sí, claro que sí. Entre los que recibían el apostolado y otros integrantes de la organización, independientemente de usted o Daniels. Sí. Yo por lo menos incluso a veces buscaba eso, para yo no ser el único referente, Uh-huh. ¿no? Entonces, no sé si Jeffrey, digamos, lo hacía igual, ¿no? De hecho, había, así como Jeffrey, o sea, el símil, si bien es exacto en cuanto a las funciones, habían otras personas como Jeffrey Daniels en Lima que también tenían sus apostolados de otros colegios y tal, solo que en el caso de Jeffrey llamaba la atención por la cantidad de personas, ¿no? Que eran 10, 12 y todos y paraba de ida y vuelta, y en algún momento pues eran una patota de chiquillos, y eso es lo que llamaba la atención. Pero Luis Ferrollaro y otras personas igual tenían sus apostolados del Colegio Markham, y eran 3, 2, un grupito de 5, probablemente nadie con niños, ¿no? Que en el caso de Jeffrey sí era así. Digamos, en el momento que Daniels empieza a trabajar con niños, Uh-huh. ya tendría él, porque lleva varios años en la organización, uh-huh, ya tendría que tener un file personal. Un file personal dentro del sodalicio. De él mismo, sí. Definitivamente. Tendría que haber pasado por exámenes psicológicos. Definitivamente. El ejercicio de autobiografía, todo lo que usted nos ha contado, todo. Tendría que existir un file. Todo. Tendría que haber pasado también por el COP. De hecho, el año 93, que yo estando en San Bartolo Paso, lo que yo me acuerdo era que la orden era que todos pasasen por el COP. Incluso me acuerdo que hubo resistencia pues de gente mayor, ¿no? Que pasara por ahí. Y usted señala que uno de los objetivos... Por lo tanto, no sé si se hizo, claro, ¿no es cierto? O sea, no sé si todos, incluso los mayores, pasaron por COP. Yo recuerdo que esa era la orden, que todos pasaran. Por lo que ya como sugerencia diría que en el caso de Liliana Casuso y de Cecilia Collazos tendrían que ser de verdad convocadas para que expliquen, ¿no? Uh-huh. En el caso de Germán Doig, uh-huh, usted también fue sodalite cuando salieron las denuncias públicas contra él. Sí, yo era todavía sodalite.
cómo fue tomado esto al interior de la organización? Fue peor que hasta que lo de Murguía, porque uno pensaba pues que Germán Doig era o podía alcanzar de verdad la santidad, porque de verdad era una persona que llamaba mucho la atención, era una persona que, claro, uno la veía pues íntegra, una persona que la veía empujando, preocupado no solo por el sodalicio, sino preocupado por ¿cómo se llama? Por uno mismo, por la persona. O sea, de vez en cuando pues tuve conversaciones con Germán Doig. Cada vez que iba a Lima, yo conversaba con Germán Doig, ¿no? En los 11 años, o bueno, hasta que fallece, digamos, los 7, 8 años, Germán Doig, siempre conversé con él, ¿no? Él fue un par de veces a Arequipa y salí a conversar con él. Entonces, era una persona, ¿no? muy carismática, que uno percibía que podía ser pues muy íntegra, ¿no? Y para nada fue extraño que cuando fallece se buscara, ya en el caso de Figari, la forma, supe que después fue muy exagerada, pero que Germán podía ser una persona santa. ¿Cómo se explica eso? Digamos, había, por lo menos de parte de Figari, el conocimiento de lo que estaba, digamos, de quién era realmente el señor Doig. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se explica que haya esta impulso casi inmediato para llevar a cabo el proceso de beatificación? Uh-huh. Yo hice esa pregunta al señor Moroni, porque más yo recuerdo que en mi colegio el fundador de los marianistas, Chaminade, uh-huh, fue beatificado, digamos, él falleció en la época de la Revolución Francesa, fue beatificado, uh-huh, cuando yo estaba en el colegio. Entonces son procesos complejos y ¿cómo así? Inmediatamente después de fallecido se consideraba que esta persona podía pasar por el proceso de beatificación. De hecho había un tema de competencia, porque Figari, al sentirse pues como cabeza de la iglesia, porque Figari decía, o sea, yo voy a sacar la iglesia adelante, ¿no? Figari se sentía el llamado a reformar la iglesia. Entonces, cuando fallece Germán Doig, lo primero que entra dentro de la soberbia de Figari es decir, ok, yo quiero tener un santo antes incluso que lo pueda tener el Opus. No recuerdo si ya había fallecido, ya ahí se llaman las fechas, Monseñor Escrivá de Balaguer, que era el fundador del Opus. Entonces siempre hay había esta comparación y competencia implícita, o sea, no era, pues que no había ámbitos en los cuales competir, pero sí había esta idea pues de que el sodalicio era lo mejor y los otros eran los otros no eran dignos, digamos, o sea, lo que tenía el sodalicio era muchísimo mejor que cualquier otra respuesta que pudiera estar dentro de la iglesia. Entonces, cuando fallece Germán Doig, el impulso de sacarlo como santo era de hecho es más era más dable en los años pues en estos años que antes, ¿no? Porque antes tenías que encontrar algún milagro, bueno, se sigue buscando pues algún milagro para que alguien sea santo, pero el nivel de información que uno tiene de esa persona o de testimonios que uno puede tener de esa persona era es mucho más fácil ahora. No sé si hay testimonios dentro de la iglesia, más allá del que me cuenta sobre Chaminade, que efectivamente sean procesos más cortos de 20 y tantos años.
a San Juan Pablo II, pues lo han beatificado o canonizado en menos de 15 años, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que muere? 2002 o 2005 recién fallece, sí, claro, 2005. Entonces, y estamos en 2019 y ya fue declarado santo, y creo que la Madre Teresa de Calcuta también. Entonces ya los tiempos son mucho más cortos. Entonces esa experiencia la debe haber tenido Figari. Ahora, de fondo, yo creo que lo que quería hacer Figari era burlarse de la Iglesia, porque Figari sabía perfectamente quién era Germán Doig. Entonces, Figari lo que quería era eso, o sea, para que vean, o sea, era un tema de imagen, ¿no es cierto?, de impulso, de poder, ¿no?, de mostrar que el sodalicio tenía un santo cuando él sabía perfectamente que no lo era. ¿Él tenía también la intención de ser considerado santo una vez que falleciera? No lo... ¿Fue una conversación que alguna vez tuvo? No, pero él siempre insistía, digamos, que él había visto a Dios, ¿no es cierto?, que tenía pues estos poderes sobrenaturales, que se sentía abrumado por la responsabilidad que le había dado Dios. Recuerdo que él dijo tal cual que él o sea, había visto a Dios y conversado con él, ¿no? Entonces era así, ¿no? Entonces, la primera información que llega es que el proceso de beatificación se ha abandonado, o Sí, llega primero la información de, oye, habrían abusos. No, en octubre, sí, por ahí octubre de 2010, yo tenía mi foto, pues, con Germán Doig jugando fulbito, tomándome la promesa de aspirante, porque me la tomó él, ¿no? Y digamos, siempre se rezaba para que Germán Doig esté participando de la gloria, en fin. Y había una oración, habían estampas, ¿no? Entonces, en un momento en Colombia, yo viví en Colombia y el superior viene a comunicarnos de que hoy se ha buscado que ya no se le rece, o sea, ya no está promoviendo este tipo de devoción o de rezo a Germán Doig. Si quieres hacerlo de manera personal, lo puedes hacer, pero mira, se ha descubierto que el tema de la ira, en el caso de Germán Doig, yo nunca lo vi como a Moroni, por ejemplo, pero sé que algunos decían pues que tenía algunos temas con la ira. Entonces, mira, se ha preferido, digamos, que hasta que no se resuelva o se encuentren más testimonios o cosas así, ya no se va a promover la devoción ni el rezo ni nada, pues, y el proceso de la causa, digamos, se estaba deteniendo. O sea, fue señalado como un problema de la personalidad y la ira. Así es, o sea, que no reunía en ese momento, se había descubierto que de verdad no reunía las virtudes que se creía. Y esto llama la atención porque pasa de ser, cito, el mejor entre nosotros, a un hombre iracundo que no merece ser beatificado. Hay como varios pueblos de distancia, sí, ¿no? Sí, pero ojo, que no se hablaba mal, o sea, era, vamos a ponerlo así, era una reacción humilde, ¿no es cierto? Oye, ya no estamos proponiendo esto, que pase nada más tiempo, vamos a ver, no era oye, es un desgraciado, no era sencillamente, mira, en toda la investigación llevaba pues casi 10 años, ¿no es cierto? La oficina de la causa tenía así 9, 10 años, llevada por Klaus Berkholz, ¿no?, que fue nombrado como
¿cómo? Tiene un nombre, tiene un nombre la persona que busca la santificación o canonización de alguien, tiene un nombre dentro de la iglesia. Entonces, el tema era que nada, o sea, fue muy suave el comunicado, ¿no? Hoy ya no se está procurando que con esta insistencia que Germán Doig sea santo o beato, ¿no? O siervo de Dios, porque primero es siervo de Dios, ¿no? ¿Y cuándo es que se conoce más información? ¿Cuándo? Ahí me pasa un tema curioso, porque a fines de 2010, bueno, para esto rompí rompí las fotos que tenía y todo el asunto, ¿no? No porque sencillamente ya no significaba nada. Sí, o sea, sí era pues hoy, ¿por qué me han hecho rezar pues 10 años? Y en fin, era una cuestión muy personal, pero las cosas que tenía las rompí, ¿no? Además que están en algún archivo en otro lado, si lo quiero de nuevo en algún momento pues lo pediré. No era yo además muy santurrón, digamos, de devociones. Pero digamos, después de ese momento en el que se detiene esto, ajá, igual se seguía leyendo sus lecturas, sus libros. Sí, claro, los libros, todo permaneció. Los era libros, parte de la iconografía, así, digamos. Así es, y el que quería seguir rezándole, oye, si quiere seguir rezándole y todo el asunto, o sea, no. Y en ese momento, ¿quiénes ya debían haber conocido el hecho de que era alguien denunciado por abuso sexual de menores? Nadie, o sea, en ese momento no. Pero además, la persona que lo comunica, ¿quién se lo comunica? O sea, la persona que lo comunica, de hecho, no comunicó No, pero digamos, ¿quiénes debieron conocer en ese momento a nivel de autoridades al interior del sodalicio la información concreta de que no era un tema de ira? Una supuesta comisión que se arma el 2008 entre Gonzalo Len, Eduardo Regal y Jaime Bertel. Entonces, pero eso fue comunicado después, porque finalizando el año 2010 hay un sodalite que sigue ahí bastante conflictivo, que se llama Alejandro Bermúdez, que tiene que lleva a cargo la agencia de noticias del sodalicio, que se llama ASI Prensa, que ellos dicen que no es del sodalicio, pero no es un órgano oficial, pero es una agencia del sodalicio. Entonces, Alejandro Bermúdez tiene un podcast en el que yo lo he tratado de buscar, pero ya no existe. Y es un podcast que habla sobre los musulmanes y sobre Mahoma. Y Alejandro Bermúdez despotrica y dice que Mahoma es un loco y que los musulmanes siguen a un loco. Y nada, o sea, y todo es una patraña dentro de la religión, dentro de los musulmanes. Entonces, cuando yo escucho eso, no sé si me llega o lo escucho directamente de la página de ASI, y digo, oye, o sea, acá puede haber una yihad, ¿no? O sea, de verdad me preocupé y llamé a amigos que tenía que habían escuchado este tema, y llamé a una amiga que trabajaba con Alejandro Bermúdez. Entonces le digo, ¿qué es esto? O sea, ¿no? Y ella estaba más preocupada, ella tenía hijos, y decía, o sea, mira, la gente que acá está asustada, porque de verdad Alejandro Bermúdez insultó a la religión musulmana. Pero ¿por qué cuento esto? Porque a los pocos días nos dicen, oye, tenemos que definir Eduardo Regal. Para
para esto ya había sido el cambio de superior, porque Figari había renunciado, ¿no es cierto? Entonces, había renunciado y había cambio de superior general, y el nuevo superior general era Eduardo Regal. Entonces, Eduardo Regal, nos dicen, algo grave ha pasado, ¿ok? Y Eduardo Regal quiere hablar con toda la comunidad vía Skype tal día. Si mal no recuerdo, era uno de los primeros días de 2011. Y era uno de los primeros días porque teníamos misa del tiempo de Navidad y era un domingo. Entonces, el domingo tal, Eduardo Regal quiere hablar con nosotros, la misa era a las 12, Eduardo Regal quiere hablar con nosotros a las 10. Tiene que estar toda la comunidad reunida. Chuta, dije, lo van a votar a Alejandro Bermúdez, pues, ¿no? Lo van a votar a Alejandro Bermúdez, y nada, ya hay un peligro de que ¿cómo se llama?, de algún acto de violencia, algo así. Yo dije, esto es el tema, ¿no? Porque de verdad escuché el podcast y era de verdad terrible, ¿no? Entonces, lo van a desaparecer a Bermúdez, lo van a expulsar, ahí yo me centré. Y no fue así. Entonces nos sentamos en la sala, pusimos la computadora al frente, 10 en punto de la mañana, Eduardo Regal nos comunica que, ya se me pierde un poco los detalles, pero nos dice que a Germán Doig habían encontrado que había tenido, no sé si víctimas de abuso sexual, sino que sencillamente había tenido relaciones con menores de edad. No fue muy específico para decir que no recuerdo si dijo con hombres y mujeres, ¿ok? O nos dijo, no les voy a decir si hombres o mujeres, para no generar, para que no empecemos a buscar, ¿cómo se llama? Empecemos a identificar caras de las personas cercanas a Germán Doig. Lo que recuerdo que dijo, ojalá no me esté equivocando, es con hombres y mujeres y menores de edad, y que se habían encontrado 3 casos, ¿no es cierto? Entonces, un hombre, 2 mujeres, 2 hombres, 1 mujer, no lo sé. Y que ¿cómo se llama? Y nos dice que las primeras denuncias las había tenido Jaime Bertel hacía mucho tiempo, que Jaime Bertel lo había enfrentado a Germán Doig antes del 2000, pues en 90 y tantos, pero que Germán lo había negado, y lo otro es que volvieron a llegar esas denuncias, y que por eso se formó una comisión el 2008, que es la comisión que menciono, entre Gonzalo Len, Eduardo Regal y Jaime Bertel. Y bueno, y eso fue todo, y ahí se cayó el mundo para todos, o sea, para todos, porque Germán representaba, digamos, mucho más. La gente sí creía que podía ser santo. Uno de los odalites ahí en Colombia, que entre pena y risa era una persona que cuando le habían hecho un tour al cuarto de Germán Doig, él había aprovechado para robarse una media, ¿no? Entonces era una reliquia del santo, ¿no? Era penosísimo. ¿Y se les comunica, digamos, alguna estrategia de información para el resto de la organización, o alguna estrategia para profundizar la investigación? Se les dice, bueno, si ustedes conocen algún caso, por favor comuníquenlo a tal persona. No,
ahí sucede lo que varias veces he comentado, que es, hoy descubrimos que en la comunidad hay una especie de sentido de la obediencia dañino que hace que muchas veces no se compartan determinadas cosas. Así que, claro, porque resguardar, pues, o sea, uno podía haber visto cosas malas de Germán, pero como era el santo, oye, mejor me callo, digamos, ¿no? Entonces, el tema está en que hubo ahí una apertura para que contemos si alguna vez hemos visto cosas raras, no en Germán, sino en general en la comunidad, ¿no? Entonces, eso fue lo único que hubo. No recuerdo si hubo una estrategia de cómo comunicar lo de Germán. Algo de eso hubo, alguna charla, o creo que fue persona a persona, o sea, no se quiso hacer un evento ni nada por el estilo, y creo que sí hubo la preocupación de decir, oye, y esto va a salir en prensa dentro de poco. No sé si podemos detener un ratito. Sí, si hacemos un breve receso de 5 minutos y continuamos con la sesión. Se ha suspendido por unos momentos más esta sesión de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en diversas organizaciones. Se presentaba el informe de Oscar Osterling Castillo, ex miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, quien ha informado a la comisión sobre el desenvolvimiento, el discurso y la estructura de la mencionada organización, los presuntos abusos que se habrían desarrollado en esta y la respuesta que se habría dado en caso de, obviamente, que se conozcan en algunos casos. Ha dado una serie de detalles de cómo funcionaba esta organización de sodalicios y el manejo que tenían, el tipo de manipulación que se hacía contra los menores de edad y la situación que se vivió durante varios años de funcionamiento. Bien, nosotros a esta hora de la tarde vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión.